Hola, bienvenidos a esta entrevista de Suedmir. Hoy nos acompaña Sally, una médica de 31 años, nacida en Cuba, con doble nacionalidad, que llegó a España con 23 años para estudiar medicina en la Universidad de Miguel Hernández. Tras terminar la carrera, trabajó durante 3 años en urgencias y en una mutua, donde ganó un montón de experiencia clínica. Desde el principio lo tuvo muy claro de que el MIR no era para ella, así que decidió explorar otras opciones para desarrollar su carrera como médica. Hace algo más de un año dio el salto a Suecia. Primero trabajó durante 10 meses como la cara asistent antes de tener la legitimación y actualmente lleva 6 meses realizando el BT integrado en la especialidad de medicina de familia. Bienvenida, Sally, gracias por estar aquí. Hola, muchas gracias por la invitación. Nada, a ti. Bueno, explícanos, Sally, un poquito, cuéntanos tu historia. ¿Cuál ha sido tu trayectoria? ¿Cómo has llegado hasta aquí? A ver, empieza. Yo empecé a hacer medicina en Cuba, hice medicina hasta quinto año en Cuba y luego, pues, por cuestiones políticas me marché sin graduarme. Pensé que cuando me fuera a España iba a empezar la carrera y terminar el año que me quedaba, poco también de falta de información y tal que queda. Y al final, pues tocó básicamente hacer la carrera de nuevo completa, porque me reconocieron cuando entré a la carrera, me reconocieron un año y luego pues me hice los 5 que quedaban, que básicamente me lo he hecho 2 veces. Y luego, ¿cómo llegamos hasta aquí? Pues después que hice mi primer examen en España, yo siempre he sido amante de las ciencias exactas, o sea, matemática, física y química eran mis amores de toda la vida. Entonces mi primer examen en la carrera de medicina en España fue biofísica y yo estudié muchísimo porque es un tema que me parece fascinante, apasionante, ha sido mi asignatura favorita y hice mi primer examen tipo test. Y no importa cuánto estudié, yo sentía que me sabía el temario, vamos, o sea, yo no sentía que me sabía el temario, yo me sabía el temario, pero descubrí ese día que me saqué un 4,98, ha sido la nota más dramáticamente baja que me he sacado en mi vida y bueno, el profesor en plan me aprobó, ¿no? Porque bueno, hizo campana y no sé qué, porque fue una nota desastrosa para toda la universidad y aprobé con un 5 pero después de eso allí comenzó mi dramática relación con los exámenes tipo test. Pues al final me quedó muy claro a partir de ese día y claro, fui mejorando en el estilo de examen y la forma de preparación para un examen tipo test, pero no es mi estilo de examen, nunca fue mi tipo de examen. Yo sobrepienso las cosas y mi estilo de estudio es más bien de estilo analítico en cierta forma. Entonces, no, o sea, los exámenes que de una forma u otra son contrarreloj, como el MIR, por ejemplo, y los exámenes tipo test de la carrera de medicina, pues siempre los sufrí. Mis notas fueron lo que fueron, podrían haber sido mucho mejor. También voy a decir que soy un poco desastrosa en lo de estudiar todos los días, que es lo que requiere la carrera de nosotros, pero podría haberlo hecho mejor, pero también el sistema de evaluación pues no me acompaña. Y ya desde primer año de medicina en España tuve muy claro que no me iba a enfrentar al MIR porque siento que es un tipo de examen que, aunque me parece muy bueno a la hora de homogeneizar resultados y de que haya menos tendencia pues, a filtraciones, a fraude, a que sea más homogénea la forma de evaluar. También creo que a los estudiantes que son de mi tipo de aprendizaje nos limita y nos afecta. Entonces, pues como es el sistema que tenemos en España, pues tenía muy claro que no iba a ser el examen vía MIR, que no, que lamentablemente, aunque Españita es mi segunda casa, no me iba a quedar cuando terminara la carrera. Entonces nos creamos un grupo de las personas que pensábamos emigrar a algún otro sitio a hacer la especialidad. Yo contacté con varias personas, pero había muy poquita información. Empecé a seguir a la Asociación de Médicos Españoles por Europa y luego por allí a través de ellos llegué a vosotros. Y bueno, nada, al final me decidí por Suecia después de haber hecho bastantes investigaciones al respecto de dónde quería hacer la especialidad. Consideré incluso Irlanda, pero el sistema no me convencía mucho en cuanto a que ellos también tienen un BT-ST, pero no existe una correlación o una garantía de correlación entre los PT y los ST que se ofertan por año. Luego consideré Alemania, pero dije que, por supuesto, que en cuanto a sueldo, mucho mejor que España, pero en cuanto a condiciones de trabajo, bueno, también mucho mejor que España, pero a lo mejor con carga de pacientes sí que es bastante en comparación con España. Entonces estaba buscando, pues, no solo calidad de formación, calidad de vida, también estaba buscando, no solo calidad de vida y el sueldo, que también es importante, pues al final me decidí por Suecia. Entre todas las opciones que valoré y ya puesto, porque había abandonado Irlanda, que era mi única alternativa de no tener que aprender un idioma nuevo y quedarme dentro de la Unión Europea, y dije, pues ya puestos a aprender un idioma, busqué y al final pues dije, mira, pues Suecia. Y también hubo un por ciento de, ya estoy harta de buscar, porque tanto, ¿sabes? Ya estoy harta de buscar, porque hay mucha información, pero no hay suficiente información. Y dije, pues mira, Suecia, y ya está. Al final pues seguimos adelante con Suecia y la verdad estoy muy, muy, muy contenta. Me ha ido muy bien. Ha sido un camino un poco atípico para llegar hasta ahora, pero me ha ido muy bien. Estoy contenta con la decisión al final. Y ahora entonces, después de haber estado trabajando en España, te fuiste a Suecia.
explicarnos un poco cómo fue este cambio de país, cómo se desarrolló todo. Yo no me di cuenta que me había quemado, que estaba burnout por completo. Yo trabajaba en una mutua y trabajaba en urgencias. Había empezado porque no lo terminé el máster de urgencias y estaba trabajando en urgencias. Y parte del sistema, o sea, me sentí muy quemada. No me di cuenta hasta que terminé de trabajar en urgencias qué tan quemada estaba, pero estaba, que incluso consideré, pero como dije al principio, a mí me gustan mucho las matemáticas y llegué a considerar dejarme del todo la medicina, quedarme en España y empezar a hacer matemática como, en plan, cambiar completamente de carrera. Lo reconsideré, mi chico también es médico, hizo junto conmigo todo el cambio hacia acá, también está haciendo el PT y bueno, pero lo consideramos en pareja y tal y bueno, me convenció, pues si a ti te gusta la medicina, lo que no te ha gustado ha sido trabajar, a lo mejor en otro sitio pues la experiencia es diferente y bueno, así tomamos la decisión, yo siempre supe, también llevaba tantos años estudiando seguido sin parar, llevaba 9 años estudiando sin parar, que nunca me planteé tampoco hacer el MIR directamente después de la especialidad. O sea, dije, tengo que trabajar un tiempo porque estoy, honestamente la frase era, estoy harta de estudiar, ya estoy muy cansada, llevaba 9 años sin pausa. Entonces dije, voy a trabajar. Empecé a trabajar, urgencias, fue una experiencia bonita cuando atendí urgencias. Yo entiendo que muchas veces la población no entiende la situación que hay y la huelga médica y todo lo que está pasando y entiendo en cierta forma el punto de vista de la población. Lo que pasa es que la situación médica es insostenible, creo yo, y era muy difícil. Sobre todo lo que más me afectó, que yo creo que fue lo que me quemó, fue la sobrecarga de cosas que no son urgencias en las urgencias. Yo me encontré alguna vez manejando un shock hipovolémico y una parada básicamente una detrás de la otra y a la misma vez tenía dos boxes llenos, o 2 o 3 boxes con pacientes que tenían un resfriado desde las 8 de la mañana o me duele la garganta desde anoche y entonces pues uno sobrepiensa a veces o le deja de prestar la atención que requiere o sobrepiensa y cree que todo está al nivel de las urgencias que está manejando. Y al final pues ni una ni la otra y termina uno haciendo un trabajo de poca calidad y arriesgándose a que se te vaya algo o viceversa, sobrepensando, bueno, y liándola al final, liándola ya para el paciente o para ti aquí dentro. Y al final pues o pecas de sobrediagnosticar o te quedas corto. Y yo pues no tenía ningún tipo de paz mental. La verdad, la estaba pasando muy, muy mal con la sobrecarga de pacientes, pero sobre todo lo que más me afectaba era eso, era básicamente eso. Y bueno, las noches, ¿qué te puedo decir? Las noches, una onicomicosis a las 2 de la mañana o unas heriditas en los labios. Un día el de la onicomicosis me llegó y una hora después me llegó el de las heriditas en los labios que ya había visto el dermatólogo a urgencias a las 3 de la mañana. Entonces, pues me quemé. Y tomada la decisión de cambiar de sistema por completo, elegimos Suecia. Empezamos con Suedmir, yo estaba trabajando todavía, empezamos en la academia con Víctor, magnífico profesor. A mí me encantó la experiencia con Víctor. A mí me gustan los profesores que son un poco agresivos con sus alumnos. Aviso a navegantes. Víctor, cuando digo agresivo no lo digo como algo malo, ¿vale? Exigente es la palabra, exigente. Pero está muy bien, o sea, yo personalmente disfruté la experiencia con Víctor, solo que estaba trabajando de medio unas 65 horas semanales y realmente irresponsabilidad mía no estudiar. Pero claro, alguna clase la planificamos pues sin dormir, de posguardia, otras muy cansadas y sinceramente pues tú sabes, cuando estás agotado pues no quieres. Y punto. No estudié lo suficiente, tendría que haberlo hecho. Ahora en retrospectiva digo, mira, tiré el dinero en cierta forma, porque hicimos hasta el C1 con Víctor, pero en teoría. Yo siento que el nivel real que yo alcancé, real, después de 9 meses de intensivo que hicimos, o 10 meses, no recuerdo bien, fue un A2 alto o un B1 muy bajo. Habíamos dejado incluso para hacer el curso, o sea, perdón, el examen, después que nos mudáramos para acá, para tener un poquito más de práctica y terrible, o sea, mi primer intento de examen fue terrible. También tuvimos la mala suerte de que nos tocó skånska, que es un dialecto de aquí de Suecia en la parte de escuchar. Pero bueno, la experiencia fue bien. Resulta que después de las pequeñas conferencias que tuvimos con vosotros de cómo buscar trabajo, cómo mandar currículos y tal, uno de los primeros sitios que mandamos fue a Västra Götaland, a la región de Västra Götaland, porque nos dijeron que aquí, como en plan, es la comunidad autónoma sueca que más ofertas de trabajo tiene, pero tiene lógica el por qué, que básicamente es porque tiene los peores sueldos también, en comparación con el resto de comunidades. Pero bueno, nosotros dijimos, para empezar, ¿sabes? Lo que necesitamos es meter el piecito dentro del sistema y ya después vemos cómo se va avanzando, que fueron dentro de las recomendaciones que nos dieron vosotros, pues nos disteis vosotros. Y luego, de un sitio nos respondieron que en un pueblito de 11.000 habitantes buscaban, que claro, yo digo un pueblito, pero ellos le dicen ciudad y se ofenden si les dices pueblito. En un pueblito de 100.000 habitantes buscaban 2 médicos que fueran
legitimiert läkare y que había posibilidades de hacer el BT y el ST si uno quería. Cuando nosotros vinimos hacia aquí, cuando yo estaba en España y empecé el contacto con Swedmir, nos preguntaron cuáles son los objetivos, ¿no? O sea, en plan, ¿qué especialidad quieren hacer? Y genuinamente mi objetivo era hacer en aquel entonces radiología y luego el de mi chico era cardiología. Pero claro, uno siempre interpreta sus deseos y sus cosas a partir del conocimiento previo que tiene. O sea, si me hubiesen dicho en España que yo iba a terminar haciendo medicina de familia y encantada con la medicina de familia y que no tengo planes de irme de medicina de familia, me habría reído, ¿vale? Porque mi experiencia en España es una especialidad muy bonita, una especialidad muy amplia, pero cero tiempo para ver a los pacientes, muy poco manejo propio del paciente, porque muchas derivaciones, porque no te da tiempo a trabajar básicamente, y esa era mi perspectiva de familia en España. Luego empecé el trabajo aquí y ha sido totalmente otra cosa. Entonces respondimos a esa oferta de trabajo y finalmente vinimos aquí en mayo, abril-mayo de el 2025 a conocer a la jefa. Da la casualidad que la jefa estaba esta semana de vacaciones. Conocimos a la segunda jefa, muy maja ella. Por suerte, porque en aquel entonces entendíamos el sueco a duras penas y la jefa no habla nada de inglés. Entonces la segunda, que sí que habla inglés, fue la que nos atendió. Y les explicamos que nosotros teníamos planes de venirnos de venir para acá en otoño del 2025, pero que todavía probablemente no íbamos a tener el C1, que estábamos inscritos para hacerlo en la convocatoria de enero o febrero de 2000, perdona, 2024, 2000, estoy hablando del 2025, pero no es 2025, es 2024. Estábamos pensando en que, exacto, que íbamos a estar, estábamos inscritos para la convocatoria de enero de 2025. Y nos dijeron que sí, que lo que nos podían ofrecer para que practicáramos el idioma y con vistas a cambiarnos en el futuro, que nos inscribían como Lekar Assistant y que luego cuando ya tuviésemos la Legitimation, pues nos cambiaban a Legitimirat Lekare y ya entonces hacíamos la reunión con el estudio, el director de la residencia de aquí para empezar el BT y si queríamos pues empezar el ST después que lo completáramos y dijimos que sí. Y luego no sé si es porque hemos caído en un Bor Central muy bueno. Cuando llegó enero y suspendimos el examen de sueco, nos dijeron, sin problema, no se estresen, ¿cuándo creen que van a estar listos? Nosotros dijimos, pues en mayo. A lo mejor nos incluyeron 4 horas de estudios diarios dentro de la jornada laboral. Nos contrataron un profesor extra, todo por parte del centro de trabajo. Por eso digo, no sé si es que hemos caído en un Bor Central muy bueno con una jefa muy comprensiva y porque además como somos dos, pues yo creo que con miras al futuro pues dijeron pues tenemos a dos aquí que se van a quedar y llegó mayo y suspendimos el examen de nuevo, sí, toda una aventura, 2 veces suspendimos el examen y bueno, Västra Götaland se inventó hace como 1 año y medio, 2 años a lo mejor, un programa que se llama Plus, que es para todos los médicos extranjeros que llegan a Suecia, que dura unos 9, 10 meses y tiene 2 partes, que básicamente es un sistema, es un curso de introducción al sistema sueco, que dura 10 meses, uno va una vez a la semana a Gotemburgo o cada 2 semanas a Gotemburgo y una parte es toda la parte de las leyes en Suecia, cómo funciona el sistema, cómo está distribuido, cosas que genuinamente que no sabes si no te las explican. Cómo se hacen los certificados de defunción, y cómo funciona el sistema de salud en sí, o sea, cuál es la división entre Försäkringskassan y las aseguradoras de los trabajadores y el sistema de salud en sí, si está dividido como en España, que aquí no está dividido. Y bueno, y cosas así. De eso va. Y la otra mitad del curso es electivo, un curso de idioma, que es más bien cultural, de idioma cultural, o sea, cómo se dice no en la sociedad sueca, que uno no sabe que no se dice no o de esa misma forma. Entonces fue muy interesante y estuvo muy bien. Y finalmente, dentro de ese mismo curso, cuando la profesora de ese curso consideró que ya estábamos listos para presentarnos al examen en septiembre de 2025, nos presentamos. Y finalmente, 10 meses después tuvimos nuestro certificado de idioma. Entonces, por eso yo considero que a pesar de que Víctor lo hizo maravillosamente, por culpa nuestra, por completo, el fracaso escolar del idioma sueco, sí, o sea, realmente nos tomó 10 meses pasar de un A2 a un C1 real y ya estando aquí. Creo que si lo hubiésemos hecho desde España, no nos habría salido tan bien. Otros compañeros que hicieron el curso, las otras compañeras que hicieron el curso con nosotros, sí que se sacaron el segundo cuando le correspondía sacárselo, pues fueron disciplinadas y estudiaron. Pero nosotros dos, la verdad, fuimos muy desastrosos y muy malos estudiantes. A estas alturas del partido todavía me da vergüenza con Víctor, porque el hombre se esforzaba tanto en sus clases y nosotros allí de alumnos retrasados. Nos dieron la legítima fuga enseguida, porque ya habíamos hecho el paso previo
de reconocimiento de competencias, que por eso lo que nos tomó fue una semana solamente recibir la legítima FUN, porque ya habíamos hecho lo de reconocimiento de competencias. Y ya después de eso empezamos el BT, hicimos la reunión con el jefe del el director de los ST en noviembre y la jefa nuestra les dijo que nosotros llevamos trabajando de Legal Assistant, pero en función de médicos, porque genuinamente, claro, no firmábamos bajo nuestro nombre, pero al principio no, al principio nuestros compañeros de aquí pues no te conocen, no confían en ti, normal, pues iban y claro, tú estás firmando bajo su nombre, pero ya luego estuvimos aquí 10 meses de legal asistente, pues ya luego evidentemente iban y decían, ¿tú qué crees que es? Y si tenían alguna duda o no estaban de acuerdo con tu diagnóstico, pues sí que venían y revisaban, pero ya normalmente nos decían, ¿qué tú crees que es tal? Pues sí, ponle, ponle. Y nos reconocieron entonces 6 meses retroactivo dentro del BT. Entonces, desde que tenemos firmado el contrato en noviembre, son 6 meses hacia atrás y 4 meses hacia adelante. O sea, ya llevamos 10 meses hechos del BT. Y nada, ya estamos aquí, ya estás al día. Llevo hablando 20 minutos en la última pregunta, pero sí. No, no, ideal. O sea, que has contestado todas las preguntas que tenía, Edita. las has hecho en ideales. Pues mira, a pesar de que no hubiese salido el examen de sueco en la primera, gracias a eso, al final, habéis podido avanzar en todo esto y ya habéis tenido la posibilidad de hacer ese curso y habéis visto que al final el hospital estaba muy dispuesto a que os quedarais allí con ellos. Entonces, jolín, eso también. Yo si tuviera que repetir el proceso, sinceramente no me arrepiento de cómo fue. Y porque además ahora me siento muy cómoda, que eso siempre que alguien me pregunta, yo les recomiendo que no entre a ser médico directo. Es muy difícil, ¿sabes? Entrar directo a ser médico, mi opinión, ¿eh? Entrar a ser médico directo, aunque hagas un auscultafún de, yo qué sé, de 2, 3, 4 semanas, que es ir junto con el médico o con otro médico para tú aprender cómo es el sistema y cómo es no sé qué, yo creo que es muy difícil empezar a ver pacientes solo porque tú no sabes cómo funciona el no sé qué y no sabes cómo funciona el no sé qué. Y por eso muchos de mis compañeros del BT que empezaron directamente como médicos, pues no les dura el primer contrato. O sea, después hacen un vicariat de 4 meses, de 6 meses, y luego le terminan el contrato y yo entiendo el porqué y ellos también entienden el porqué, porque claro, no has dado tu mejor versión porque todavía no te manejas lo suficiente con el idioma, con el sitio, con el programa o los programas. Y mi camino, bueno, nuestro camino ha sido un poco diferente porque genuinamente empezamos como legal asistente, pero en esos 10 meses tuvimos tiempo de ajustarnos a todo eso. Entonces ya cuando tuvimos la legítima FUN, pues fue solo, vale, ya puedo hacerlo yo solo. Ya llevo, no 10 meses, porque los primeros 4, te lo juro que estaba como, pero ya luego mucho mejor. Y ya cuando me dieron la legítima FUN, pues empecé a ver, primero me pusieron 2 pacientes al día durante una semana, luego 4 pacientes al día y ahora estoy viendo entre 6 y 9 pacientes. Que, oye, comparado con de dónde vengo y lo que solía ver, es un sueñito, sinceramente. Y además una de las cosas que más me ha gustado es las patologías que se manejan. No es que ahora tienes tiempo. Ahora lo que dices a lo mejor, de que como no tuviste la oportunidad de conocer cómo era familia de verdad, ahora puedes dedicarle tiempo a tus pacientes, puedes, bueno, es otra forma diferente de enfocarlo. Sí, sí, claro. Y además que aquí hacemos mucho. O sea, hablo con mis compañeros que están haciendo familia ya en España, o bueno, ya casi terminando familia ya en España, y el conocimiento teórico lo tienes. O sea, allí tienes el conocimiento teórico, te enseñan cómo hacerlo, tú sabes cómo hacerlo, pero no tienes tiempo para hacerlo. Y es lo que ellos me dicen, o sea, cuando lo hice, aprendí y lo sé, pero al cabo de no hacerlo durante 2 años, pues ya no lo sé. ¿Sabes? Uno, como dicen ellos aquí, tapar competencia, que uno en plan pierde las capacidades si no las practica, porque es que es así, la medicina lamentablemente es así, pierde uno si no lo practica. Y aquí hacemos tantas cosas y tenemos tantas cosas para hacer que ya te digo, yo entré con la idea de, vale, hago mi BT, termino mi BT y me marcho a hacer mi radiología y qué va, o sea, me veo quedándome aquí bien, terminar mi especialidad de familia y quedarme aquí. Si es que yo estoy encantadísima. En mi pueblo de 11.000 habitantes, que eso no lo vi venir. Eso tampoco lo viste venir. No es que al final, sí, realmente Para nada. es curioso cómo habéis entrado a Suecia y con la idea que a lo mejor teníais ya establecida de quiero esto, quiero esto, quiero esto, no quiero estar en un pueblito. Y ahora que me digas, no, no, pues yo me quedo aquí ya porque estoy a gustísimo. Total. Y además también depende, yo creo que depende mucho porque como es tan diferente, o sea, el sistema como es, bueno, yo trabajo en la pública con Ergelsan, pero genuinamente la interpretación de pública que tenemos aquí es diferente a la interpretación de pública que hay en España,
porque realmente público es lo que se financia con dinero público, pero es una empresa privada. Es como lo que en España conocemos como concertado realmente. Es concertado porque Nergelsan es una empresa privada que gestiona fondos públicos. Entonces, hay como guías generales de qué se debe seguir, qué se debe hacer para que todos los centros de salud sean similares, pero hay mucha libertad entre centro de salud y centro de salud y son muy diferentes los unos de los otros. En formas generales, pues todos nos vestimos igual, todos tenemos las mismas reglas, pero lo que tú puedes negociar, incluso lo mismo con los salarios y todo, lo que tú puedes negociar y lo que tú puedes hablar y los acuerdos que puedes hacer con tu jefe, pues son totalmente diferentes de un sitio a otro. Las características de los pacientes, lo que ves, cuántos pacientes ves por día, todo es muy individualizado y eso es una de las cosas que más me ha gustado, sinceramente. Por ejemplo, la semana pasada yo me enfermé. Lo que he notado así relativamente malo, y es que también viene en plan, uno maneja muchas enfermedades, mucho en el por central se manejan muchas enfermedades que en España llevan los especialistas, y eso yo no lo sabía cuando vine para acá. Mucho, o sea, mucho. Y luego, claro, eso hace que uno también tenga mucho contenido de trabajo administrativo. Y luego, un día que te enfermas, yo tengo migraña y la semana pasada estuve un día fuera de combate, y claro, coincidió que el día que estuve fuera de combate fue el día que me tocaba hacer trabajo administrativo. Por tanto, esta semana tengo el doble, el de la semana pasada y el de esta semana. Digamos que tengo en la lista de las cosas que van llegando del hospital, o de fuera, o de interconsultas o tal, tengo 110 cosas que revisar esta semana. Pues sencillamente fui, hablé con mi jefe y le dije, oye, mira, pasó que la semana pasada me enfermé, necesito tiempo extra, y bueno, pues me dejaron 2 días enteros de esta semana para hacer trabajo administrativo. Entonces depende un poco, eso es lo que más me gusta, que es individualizado, que se puede adaptar o no. Alguna vez, pues hace 2 o 3 semanas estuvo aquí todo Quisqui pilló una gripe, creo que influenza, y pasamos de ser 12 médicos a ser 3 toda la semana. Y claro, esa semana fue difícil, pero ya luego, ¿sabes? Adaptarse y sobrevivir, pero bueno, bien, bien. Vale, ya lo has comentado un poco por encima, pero por lo general, ¿notaste diferencias? Bueno, o sí, se has notado, pero ¿qué diferencias me puedes remarcar que hayas notado entre el sistema de España y el sistema de Suecia? Así que me puedas listar algunas. Vale, mira, la cantidad de pacientes que se ven, eso es importante. O sea, siempre se ven muchos menos pacientes aquí, incluso en urgencias, que en España. Que yo hice una parte del rotatorio del BT por urgencias, nada que ver. Y yo trabajaba en urgencias, o sea, tengo referencia de comparación. Luego, segundo, que siempre hay un overlacker, siempre allí para ti. Incluso cuando tú como BT o como ST vas a firmar algo, siempre lo comentas, porque no, o sea, claro, es tu responsabilidad y es tu paciente, pero siempre lo comentas con un overlacker antes de decirle al paciente, ok, márchate a casa, yo creo que nada. También podría decirte la diferencia en lo del sistema con las bajas y la división que existe en España entre, yo también trabajo en una mutua, entonces la experiencia de trabajar en una mutua te enseña muchas cosas, de hecho la traumatología que aprendí en la mutua me la he traído, me la llevaré conmigo para siempre, pero la diferencia del sistema y cómo funciona Försäkringskassan, ya no hablemos del sistema de impuestos, que me parece una genialidad aquí. En la vida real, yo creo que en España se pagan más impuestos. Mi impresión y mi experiencia ha sido que a nivel de impuestos se paga más en España, porque o sea, a nivel bruto, en la declaración de la renta, el nivel que uno paga aquí es alto, pero luego con todas ¿cómo es que se dice? Las devoluciones que te hacen dentro de la misma declaración de la renta, pues terminas pagando menos impuestos, o al menos esa ha sido mi impresión. Y por supuesto, a nivel social también, en cierta forma, me siento mucho más cómodo trabajando aquí, siento mucha menos agresividad de parte de la población. Cuando le dices a una persona que eres médico aquí y que vienes a trabajar aquí, mucho agradecimiento, especialmente si les dices que trabajas en un pueblo pequeño. Y sí, vente, que necesitamos médicos, sí, tráete a tus amigos también. La gente en forma general son fríos, pero no son fríos, son amables. Yo no necesito que el mundo sea mi amigo. Yo necesito que cuando tú tengas una interacción conmigo sea una interacción educada y que tengamos claras las dos partes, las expectativas, creo yo, al menos ese es mi punto de vista. Y eso también lo he experimentado más aquí. ¿Qué otra cosa así interesante de diferencias? Ah, bueno, a nivel de patologías, muchas cosas raras me he encontrado aquí. Allí también yo trabajaba alguna vez trabajé en la parte en Vinalopó, por allí por la zona de Vinalopó, Crevillente, la Vega Baja, que tiene muchas patologías raras.
Pero aquí también yo creo que estos pueblecitos pequeños tienen un poco de inbreeding. Entonces también uno se encuentra pues alguna cosita interesante o rara. ¿Qué más? ¿Qué más? La cantidad, la amplitud de patología que uno ve aquí en atención primaria es mucho lo que uno termina tratando como si uno fuera especialista, o mejor dicho, como uno piensa que son competencias de los especialistas en España, lo terminamos tratando aquí en el primer board. Yo genuinamente creo, esta estadística a lo mejor me la estoy inventando, pero creo que el 60, el 70% se trata en el board central. Por ejemplo, endocrino, nosotros tratamos todo menos los hipertiroidismos y los feocromocitomas y este tipo de cosas, pero todos los hipotiroidismos y todas las cosas, todo el resto de endocrino. Ah, la cosa más importante que yo he experimentado en primer board, sin duda, desde atención primaria, es el sistema de consulta directo con los especialistas. Eso es algo que cambia por completo. Aquí tenemos todos los días en el hospital de cada una de las especialidades hay un teléfono de consulta para primer board. Entonces, tú de aquí, de primer board, si tienes una duda que no requiere una remisión, una duda, por ejemplo, yo que sé, alguna paciente que tengo tratada que la trataron con tamoxifeno hace 15, 20 años y que ahora tiene una atrofia vaginal y yo le quiero poner Ovesterine, o sea, le quiero poner un poquito de estrógeno tópico y tengo la duda de, escucha, de ver, ¿está bien tratar a esta mujer? O sea, duda chorra que no requiera pero que al final es algo que tú necesitas aclarar, puedes llamar, sencillamente llamar y preguntar tu duda. Y algunas veces es una duda chorra y algunas veces no. Y alguna vez me pasa mucho con dermatología. A mí la derma, la piel, nunca se me ha dado bien. Primero porque no me interesaba en su momento y ahora que la tengo que ver todo se me hace muy confuso. Entonces ayuda muchísimo tener un teléfono que yo puedo pillar y oye, mira, he hecho unas fotos con el dermatoscopio, las he subido al sistema porque tenemos un sistema común, las he subido al sistema, puedes echarle un ojo a este paciente, mírame las fotos porfa y solo dime si necesito mandarlo para que lo vean urgente y le saquen el trozo de melanoma gigante que tiene, o es algo que, en plan, que crees que es algo que es algo raro que se ve medio medio, pero que puede esperar un mes, 2 meses o algo así. Y eso te da una tranquilidad para trabajar. El acceso directo ese que tienes al especialista, por lo menos a mí me representa muchísimo. O sea, yo el sistemita este lo uso. Ellos no tienen ningún problema porque les llames muchas veces para aclarar cualquier consulta. No, es que es parte del sistema. O sea, quiero decir, cuando hacen la distribución del trabajo del día en el hospital, hay alguien que pilla el teléfono de consultas del centro de salud. O sea, hay un horario específico, tipo, depende, nosotros tenemos una tabla frente al ordenador en algún sitio, con un ejemplo, urología, consultas telefónicas entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde, de lunes a viernes. Los viernes solamente entre la 1 de la tarde y las 3 de la tarde. Y ese teléfono es solamente para eso. El especialista que te está atendiendo el teléfono no es el especialista que está de guardia, no es el especialista que está de otra cosa. Es un especialista que ese día le tocó solamente responder las consultas telefónicas del centro de salud. Si no tiene consultas telefónicas, pues no lo sé porque yo todavía no he pasado por ahí. Pero a lo mejor, yo qué sé, a lo mejor se puede adelantar su trabajo atrasado, a lo mejor va a ayudar a algún colega, no lo sé. Aquí ya me estoy rellenando espacios. Pero sé que ese día le tocó atender el teléfono. Y eso, para mí como médico de atención primaria, hace la diferencia entre tengo que mandar esto corriendo, urgente, crees que, y muchas veces te da mucho respaldo cuando trabajas en urgencias de atención primaria. Ah, mira, una característica de Suecia respecto a España es que hay más distancia porque como aquí hay muchos pueblecitos más pequeños, o sea, yo vivo en un pueblo que se supone que es un pueblo grande, pero tiene 11.000 habitantes. Una ciudad grande, yo vivo aquí al lado de una ciudad grande, que hay un hospital regional, de hecho, en Skövde, y, y yo creo que tiene algo así como 50.000 habitantes. Eso en conceptos españoles, pues podrías decir que es algo entre un pueblo y una ciudad, pero no es propiamente una ciudad, que no diga ciudad, pero tiene un hospital regional. Entonces, claro, el concepto es que aquí, dentro de mi pueblo, por ejemplo, tiene un centro de salud, pero hay muchas villas que no tienen nada. Entonces, al centro de salud, lo más cercano que hay a muchas de las villas que hay alrededor del pueblo donde yo vivo es el centro de salud. El hospital queda 40 minutos de donde yo estoy y no hay nada más cercano.
Entonces muchas veces te encuentran situaciones en el centro de salud que no te sueles encontrar en España, porque claro, la gente siente un dolor en el pecho y directamente se va al hospital, no se va al centro de salud, lo normal en España. Evidentemente habrá sus excepciones, pero digo lo normal. Lo normal es que todos los de las villas alrededor o los de mi mismo pueblo vienen aquí primero. Y claro, terminas teniendo en un centro de salud urgencias que realmente pertenecen a un hospital. Y claro, uno termina enviándolos en ambulancia, evidentemente la mayoría de las veces, pero muchas veces te surge la duda, ¿vale? Que tengo que hacerlo, o sea, enviarlo con luz o sin luz. Lo puedo dejar para mañana, lo reviso en 24 horas y siempre ayuda muchísimo tener ese teléfono y esa comunicación directa con el especialista, porque hablamos muchísimo con los especialistas, sobre todo los de urgencia. Oye, tengo un paciente aquí tipo 9 de la mañana, tengo un paciente aquí que está estable ahora, pero a mí me da ese sentimiento de que a lo mejor, yo no sé si lo tengo porque trabajaba en urgencia Ujú. o no sé, pero a veces hablo con el especialista y digo, y a mí me da esa sensación de que este hombre no aguanta, que se va a desestabilizar. No, ¿qué tal está? No sé qué. Como ese respaldo que uno tiene de urgencias que te da pues la seguridad de no solo lo estoy haciendo bien o mal, sino, mira, mándalo, pues que no te quedes con la duda. O obsérvalo y luego me dices qué tú crees. Llámame dentro de una hora y lo revaluamos juntos. Además que también todo el mundo es muy amable. Yo creo que de todas las llamadas telefónicas que he hecho, yo no sé, he tenido una conflictiva. eh, Por lo y de general, las los amigos sociales son agradables, ¿no? Como dices. Sí, Sí. sí. Y creo que otra de las cosas que he apreciado muchísimo es que genuinamente la población no tiene la expectativa de que tú te lo sepas todo y que les des unas respuestas en el momento. Porque es muy normal, es una de mis cosas favoritas también, que le digan, mira, pues me genera duda, no estoy segura del diagnóstico. mm, ¿Te parece bien si lo comento con otros colegas de aquí del trabajo y te llamo mañana o dentro de 2 días? De todos modos, llevas con esto 3 meses, por ejemplo, y no creo que sea un problema para ti. En plan, si tienes dolor, pues mira, te pongo tratamiento para el dolor y lo hablo con unos compañeros y luego vemos cómo. Y la mayoría de las personas te dicen, sí, sí, claro, sin problema. Qué bueno. Y eso se aprecia mucho, o bueno, por lo menos yo lo aprecio muchísimo. Esa sensación de no pasa nada, ¿sabes? Si no te lo sabes. Con la misma sinceridad, pues les he dicho en muchas ocasiones, eso no es tan común. Y yo lo estudié en la carrera. ¿Te Ujú. parece bien si me lo leo, lo reviso y otra copla, te llamo luego y lo comentamos de nuevo? Sí, sí, doctora, sin problema. Y ya. Qué Está bueno. con eso porque, claro, esa sensación y esa presión de te lo tienes que saber todo y no puedes equivocarte y todo tiene que estar perfecto y te predispone un poco también a cometer errores o a no trabajar a gusto, a estar presionado. ¿Cómo fue ¿Mm? la llegada? Sally, te voy a preguntar, ¿cómo, o sea, cuando llegaste allí, ¿qué primeras sensaciones tuviste? Cuando vine claro, yo viví en Alicante, una ciudad grande. Fue la primera vez que vine aquí, yo dije, no me veo, ¿eh? No me veo. Pueblito tiene 3 bares, restaurantes y una bolera. Y eso es todo lo que tiene. A día de hoy he ido a todos los restaurantes, pero nunca he ido a uno de los bares y a la bolera tampoco. Entonces yo pensaba que yo era mucha vida para mi pueblo, pero resulta que fue al revés. Nada, en la primera llegada fue muy bien. Lo único, el invierno me afecta la oscuridad. Entonces nosotros elegimos mal. Eso es una cosa que yo le recomiendo a la gente, que si tienen la posibilidad de elegir, vengan en primavera y se muden en primavera para que hagan la evolución hacia el invierno, hacia la oscuridad, despacio. Yo el calor, raro porque soy de Cuba, pero genéticamente no, no de Cuba, entonces el calor lo gestiono mal. Y en Cuba me desmayaba todo el rato del calor y en España un poquito menos que en Cuba, pero también. Entonces el frío ha sido mi bendición aquí, lo llevo súper bien, pero la oscuridad, súper mal, súper mal. Entonces nosotros nos mudamos en noviembre de 2024 directo a la oscuridad. Fue Sí. terrible, fue terrible. Una cosa que cuando me preguntan siempre recomiendo es venir preparado para el desafío que es, aunque hables el idioma bien, esos primeros meses son difíciles porque tú hablas bien el idioma, pero no entiendes todo. Si eres una persona que tiene altas expectativas de ti mismo, la pasas fatal porque quieres entenderlo todo y no va, porque pues depende de los acentos regionales. Ahora te pones a pensar que en español, pues hay gente que habla más rápido, hay gente que habla más claro, hay quien se le entiende más, hay a quien se le entiende menos. Lo mismo en sueco, pero claro, cuando es tu segundo, tercer, cuarto idioma, pues terrible.
Sí. Entonces, si es posible, que vengas preparado para eso. O sea, uno más o menos se hace la idea, pero no es lo mismo cuando llegas y entiendes, yo tengo migrañas, yo no tomaba medicamentos, yo tengo migrañas diagnosticadas de antes y no tomaba ningún medicamento porque era como en plan muy ocasional. Pues hemos subido de 0 migrañas en 2024 a 8 en los primeros 3 meses más o menos, porque es como que estás haciendo ejercicios todo el rato, estás concentrado en un examen. Yo la sensación genuina que tenía el primer mes, los primeros 2 meses era que estaba haciendo un examen todo el tiempo, todo el rato estaba haciendo un examen. Pero sí que es verdad que todos los clientes de Sendir con los que he hablado, todos nos dicen lo mismo. O sea, al inicio la adaptación es muy difícil. O sea, hasta que no le coges el ritmo, claro, es lo que dices, tú tienes la teórica, tienes un C1 porque has probado un examen, Claro, pero nada que ver con la realidad. O sea, una no, vez empiezas en no. la calle es diferente, claro, es que no tiene nada que ver. Y Entonces, luego, claro, luego las cosas, porque depende de la población que tú veas. Yo aquí veo niños, o claro, niños de la generación esta, yo qué, ¿cómo se llama? Alfa son los que no hablan, que solo te miran así. O tienes a los mayores que le faltan dientes. Entonces, claro, en español pues me las arreglo para entenderles, pero en Suecia se pasa fatal, porque tienes el efecto de el sueco reemplaza tus otros idiomas, que es una de las cosas más desagradables que me ha pasado. O sea, yo tenía también un C1 de inglés y un B1, a lo mejor, de valenciano. Y yo no puedo hablar, o sea, yo puedo leer valenciano y puedo escribir, pero desapareció. Y el inglés, que era como mi segunda lengua materna, con mi hermana hablaba solamente en inglés. Ahora intento hablar, es dramático. La profesora nos comenta que es normal y que luego uno pues debería hacerse alguna clasecita y eso pues para recuperarlo, pero es normal. Va de camino, goodbye, al inglés, que bueno, yo diría que es más importante. Trabajo en sueco, pero a nivel mundial. sí, si Y no lo luego, practicas al final se pierde. claro. Y luego, la oscuridad fue muy dura. Por ejemplo, este diciembre que pasó, en el pueblo mío se contabilizaron 46 minutos de sol en todo el mes de diciembre. Fue muy difícil. Yo no tenía idea de que me iba a afectar tanto. Yo me deprimí, se me cayó el pelo. El primer invierno. Este segundo, gracias a la recomendación de unos amigos que hicimos en el Plus, en el programa este, unos amigos alemanes nos recomendaron unas lámparas de estas de terapia de luz y la compré y oye, mi salvadora. Aquí los pacientes venían a consulta a las 8 de la mañana y hacían terapia de luz junto conmigo. Se sentaban aquí y hablábamos y con la terapia de luz aquí al lado. Y bien, pero creo que de primera llegada y primeras impresiones, la gente se pone muy contenta, la población, cuando tú intentas hablar su idioma, cuando haces el esfuerzo, y son muy, como, te dan mucho apoyo en inténtalo, oh, qué bueno eres, y tú diste 3 palabras y la mitad estaban mal dichas, oh, eres un experto, qué bien se te da. Entonces uno se siente muy respaldado, o al menos no voy a hablar de la generalidad, nosotros dos nos hemos sentido muy respaldados, la verdad. En el centro de salud todo el mundo ha sido muy, muy majo, mucho respaldo y muy, o sea, responden muy bien a las conversaciones normales. Supongo que es un poco, depende también del carácter de cada persona, de cuánto te adaptes, pero genuinamente yo no puedo decir otra cosa que no esté contenta. Qué Por bueno. supuesto hay cosas mejorables y tal, pero vamos, yo muy bien, muy bien. Lo importante es que al final estés contenta. Y ahora estás con el BT, me Sí, has dicho. ¿Cómo lo es? estoy haciendo ¿Me explicas un poco? integrado. BT integrado, sí, que además es muy bueno que puedas tener el BT integrado, ¿no? Mm, Explícanos un me poquito recorto qué es el tiempo. BT integrado, para la gente que no lo sepa. Vale, en 2021, antes aquí el sistema era, porque los médicos suecos cuando se gradúan tienen un sistema diferente al de nosotros, son 5 años de carrera. Entonces ellos luego tienen que hacer una cosa que se llama el AT, que eso básicamente es, trabajas de médico, pero cobras como estudiante o como asistente de médico. El sueldo de los AT es muy similar al de los Lecker Assistant, o sea, son como asistentes de médico, no cobran sueldo de médico, pero trabajan como médico y luego, después que cumplen una serie de rotaciones del AT, es que entonces pueden presentarse al examen de médicos y hacerse médicos legitimados, o sea, con la licencia médica. Eso era lo que era el AT. ¿Qué pasa? Que el movimiento de estudiantes de Suecia no estaba contento porque yo como médico que vengo de España ya directamente me dan la legitimación. Y claro, en el sistema sueco ellos tienen más experiencia que nosotros y a ellos les parecía, creo yo, correctamente injusto que ellos teniendo más experiencia ganaran mucho, mucho menos que un médico recién llegado de fuera.
Ujú. Entonces, lo que hicieron fue unificar los sistemas. A partir del 2021, todas las personas que entraron a la carrera de medicina en Suecia, cuando terminen, ellos adoptaron el mismo sistema que España. Entonces, la carrera pasó de ser 5 años más el AT a ser 6 años de carrera y cuando terminen, entonces hacen el BT. Porque al final el BT está diseñado y nosotros que venimos de fuera también tenemos que hacer el BT. Que el BT no es más que introducción al sistema de salud sueco, básicamente. Dura entre 1 año y 6 meses, creo, y 2 años, y lo tiene que hacer todo el que se quiera hacer especialista en Suecia, todo el que quiera hacer el ST, que es la especialidad en sí. En Suecia todas las especialidades duran 5 años, no es como en España, que depende cuál especialidad, pues tendrá una duración u otra. Todas duran 5 años. Y el BT, pues depende lo que tú arregles, puede llegar a durar como mínimo 1 año y 6 meses o 1 año y 5 meses, como mínimo. Y depende de la región en la que estés, pues habrá que completar. Los criterios del Socialtyrelsen hay que completarlos sí o sí. ¿Cómo uno los completa? En plan, a través de cuál curso, a través de cuál rotatorio y etcétera. Esos ya son dependientes de en qué región uno se encuentre. Entonces, claro, es muy individualizado porque, por ejemplo, en mi caso me reconocieron 6 meses que ya había hecho aquí, porque como los hice en el centro de salud y uno de los rotatorios que hay que hacer es centro de salud, pues me dijeron, pues mira, ese ya lo tienes hecho y ya. Y entonces consiste en que hay que hacer rotatorio por centro de salud, PBT, rotatorio por centro de salud, por una quirúrgica, por una clínica y por psiquiatría. Entonces son 4 rotatorios y además de eso una serie de cursos, no recuerdo cuántos son, la verdad, que básicamente son estos que estaba diciendo que el curso que yo hice al inicio incluye, que es cómo funciona el sistema de salud sueco, cómo es la ley en Suecia, cómo se hace un certificado de defunción, cómo es el sistema de quitarle mmm, la autonomía personal a una persona, valga la redundancia, para poder tratarlo. Por ejemplo, cuando una persona tú contrastas y aseguras que tiene pensamientos suicidas y probablemente se vaya a suicidar en las próximas horas. Entonces ahí hay un proceso legal que hay que hacer para que esa persona tú la puedas obligar a ir ingresada. Ujú. Entonces, todas esas cosas, se supone que el BT es para eso, para enseñarte a hacer todas esas cosas. Y que cuando termine el BT, tanto tú como los médicos graduados en Suecia estén en igualdad de condiciones para enfrentarse al ST, que Ujú. ya cada quien entonces allí elige. Eso se llama, cuando uno lo hace individual, el Freestone de BT. Que eso es como muy demandado, porque claro, mucha de la gente que viene de fuera quiere hacer ese, porque no tienes claro qué especialidad quieres hacer, entonces ese te da la posibilidad de, vale, cuando termine elijo y ya tengo esto, check. Y la otra es porque muchos sí que saben qué especialidad quieren hacer, pero de todos modos para entrar a la especialidad tienen que tener el BT y además de eso tienes que esperar a que la plaza que tú quieres esté disponible para presentarte a la entrevista. Entonces ese es como muy demandado. Al menos aquí en el sur de Suecia, al menos aquí en Västra Götaland, tanto psiquiatría como medicina de familia tienen muchísima demanda. Yo creo que eso es un problema de toda Suecia, no solo de aquí de Västra Götaland, pero bueno, hablo de lo que sé. Entonces, existe la posibilidad de solicitar un BT integrado en cualquiera de las dos especialidades. Y así te puedes ahorrar, porque como tienen tantos objetivos en común, porque el BT, por ejemplo, vas a hacer todos los rotatorios, los vas a repetir luego en el ST. Entonces, todo ese tiempo cuenta y se resta de la mitad. Al final, la especialidad pasaría de ser 5 años más 2 años de BT a ser unos 5 años y 5 meses. Entonces te quitas pues un año. Tampoco es que uno se quite tanto, muchísimo, pero ya tienes tu plaza garantizada en el sitio en el que estar, con tus compañeros de trabajo que ya conoces, con tus comodidades y además un añito menos. Yo creo que está bien, es una buena Pues opción. nada, Entonces ya está, yo creo que hice una explicación ahí amplia perfecta. No, no, así sabemos muy bien cómo ha de sido. cómo funciona. Sí, completamente. Y además con toda la variante esta también, que al final en Integridad BT te da esta opción de que te quita años. Claro, claro, te quita un año, te puede llegar a quitar. Ahora también te digo, es súper frecuente y súper normal, e incluso te diría bien visto parar a lo largo del ST y tomarse una pausa, si eres mujer, para parir, si eres papá, para parir también. Mira, esa es otra de las cosas interesantes, lo de la licencia de maternidad y paternidad, que me parece muy buena. Incluso puedes transferirle los días a los abuelos si no los quieres tener. Mira, yo, si no me equivoco, bueno, explícanoslo, porque son No, no, no. 400 y pico días, si no me equivoco, Sí, creo que a repartir. 490 o algo así. Sí, son muchos días a repartir.
al final si Mm. comparas con lo que es en España. Y luego está Fíjate, yo creo que España no está mal. sí, está muy bien. Y luego está el VAP, que te da opción a poder cuidar a tus hijos si se ponen enfermos durante el año, 112 días, si no me equivoco. Entonces está. Claro. Sí, y además de eso también tienes, a mí me llamó mucho la atención eso de los abuelos, Ujú. porque aquí hay un estudio que salió hace poco de que a pesar, o sea, antes eran 490 días a repartirse entre la mamá y el papá, pero luego se dieron cuenta que se pierde mucho a nivel de la vida laboral de la mujer ese estilo, porque al final termina casi siempre cogiéndose la mayor parte de los días la mamá, y claro, esos días uno los cobra al 80%, pero no cotizan, no estás cotizando, entonces pierdes a la larga en tu jubilación, ¿sabes? En el dinerito para tu jubilación. Entonces lo que hicieron fue, pusieron obligatorio una parte de días para la madre y una parte de días para el padre y ya luego pues distribuíanselos como quieran el resto de días. Y luego los abuelos, si los abuelos trabajan, uno puede también transferirle días de esos que se pueden repartir para que los abuelos los tengan y puedan cuidar a los niños y tal. Muchas veces pues los sueldos altos pierden mucho porque claro, es porcentual. Y las personas que tienen sueldos altos pierden mucho porque 80% está muy bien, pero 20% también se siente. Entonces, pues se lo puedes transferir a los abuelos y si los abuelos no trabajan, se puede cambiar por dinero, tengo entendido. Bueno, al final te da muchas Entonces, opciones, te da facilidades a que si quieres tener una vida, si quieres parar el ST, si tal, no te van a mirar mal porque lo hagas, todo lo contrario, es como de valoran hecho, la calidad de vida. yo tengo 31 años y mis compañeros, aquí tenemos nosotros como una guardería al lado y mis compañeros están todo el rato, pues no, ¿qué? Nos animamos y yo, todavía. Y acabo de empezar, como quien dice, ¿sabes? O sea, todavía yo tengo la idea de que todavía yo no he devuelto la inversión que ellos han hecho en mí, porque esperaron por mí 10 meses. Y yo llevo trabajando, como médico llevo trabajando, que 4 o 5, desde noviembre. Y yo no siento que he devuelto, por supuesto, nada de la inversión que han hecho en mí, pero sí, se siente como, vale, bienvenido, eres parte de la familia, y se siente genuinamente así como, claro que hay una parte de la economía, es otra de las cosas. La economía no es un tabú, ¿vale? Aquí, las reuniones que se hacen los jueves por la tarde, una vez al mes, hablamos de economía. ¿Qué está bien para el Board Central? ¿Qué viene bien? ¿Qué podemos mejorar? Porque si ahorramos dinero podemos contratar más trabajadores o podemos tener mejores condiciones. Ahora mismo no sé cuál problema hubo hace 2 años aquí y estamos pagando la situación de ahora estamos un poquito apretados de médicos porque no podemos contratar otro médico por algo que se hizo mal hace 2 años. Y bueno, cosas así, no es un tabú. Qué bueno. Mm, Te da opción al final, hasta formar parte del final de lo que dices de la familia que tienen sí. ahí. Vale, voy a seguir con las preguntas que ya nos queda muy poquito. ¿Qué le dirías a otro médico que está planteándose irse a Suecia? ¿Cuál sería tu consejo? Varios. Uno, bueno, yo creo que esa parte ya la dije, la de no mudarse en invierno, atreverse a dar el paso. Depende, depende cuáles sean las prioridades. Si te vas al norte se pagan, si el sueldo es muy importante para ti, en el norte se pagan muchos menos impuestos y hay muchas más ofertas de trabajo, porque claro, hay mucho más frío y más oscuridad. Tú eres importante como persona, como médico, y tú tienes el poder a la hora de hacer la negociación del sueldo. El sueldo aquí se negocia individualmente. Depende si es un board central. Bueno, yo estoy hablando desde el punto de vista de los board central, pero tengo entendido que es igual en las demás especialidades. Hay como líneas generales, depende del sitio al que vayas, a lo mejor hay un contrato colectivo, pero el sueldo con el que inicias es muy importante porque luego si no es privado, si es público, y entiéndase público como yo decía, por concertado, las subidas de sueldo son anuales y parten desde el sueldo inicial que uno tiene. Entonces, negociar correctamente un sueldo inicial que está sujeto siempre a negociación es muy importante. Si no, te vas a ver atado, en cierta forma, a la mala negociación que hayas hecho al inicio. Hay muchas cosas que están incluidas dentro de tu plaza, como por ejemplo, ahora mismo yo estoy pestañeando mucho porque no veo bien y acabo de regresar de la óptica que el trabajo me hizo unos lentes para el ordenador. Tenemos dentro de todas las personas que están inscritas en Suecia, tenemos dinero de bolsillo en una aplicación que se llama Epasi, que es para todas las cosas que sean relacionadas con salud de forma indirecta, o sea, para pagar gimnasios, para pagar masajes, para pagar actividades deportivas
de distintos tipos. Suele ser más o menos de media, bueno, depende del contrato, pero como médico suele ser entre 200, el equivalente más o menos entre 180 y 300 euros al año, más o menos. Pero nada, que se atrevan a dar el paso y que el sueco es muy difícil, es muy diferente. Yo no diría tanto difícil como diferente del español, y para nosotros los hispanohablantes, ellos tienen unas tablas de qué tiempo más o menos suele tomar para, partiendo de tal idioma, dominar el sueco, y nosotros estamos como en media complejidad. Ellos estiman que empezar desde cero, pues un año y medio después, llegarás a un C1 cómodamente. Es difícil, pero hay que estudiar. Es un sistema que te recompensa mucho el esfuerzo y lo que tú pongas de tu parte. Y también creo que aquí tenemos que aprender a pedir, que para nosotros se nos hace un poco difícil, creo. En plan, no demandar, a lo mejor no es la palabra, pero pedir. Y a nosotros desde allí se nos hace un poco difícil el pedir. Pues sentimos como que estamos imponiendo algo o que estamos superando los límites de lo que deberíamos hacer. Y es totalmente normal preguntar, ¿y por qué puede pasar? Que te digan que no, pero no pasa nada, no vas a deteriorar tu relación con tu jefe ni nada, sencillamente por pedir. Lo máximo que puede pasar es que te digan, ah, ahora no podemos, pregúntame después y ya. Y eso se te hace muy, muy, bueno, al menos a mí se me hizo muy, muy difícil de adaptarme porque me daba vergüenza, incluso. Y creo que nosotros también tenemos un poco de eso, de hablar del dinero y de la economía y del sueldo de inicio, pues se nos hace un poco corte y muchas veces terminamos con malos contratos porque nos da un poco de vergüenza hablar de eso, cuando es totalmente normal en esta sociedad hablar de dinero, hablar de contratos. No está bien visto lo de preguntarle a otro cuánto tú cobras, pero es que es público. O sea, si no estás inscrito en un Bord Central privado o en un puesto de trabajo privado, hay una ley de principio de offentlic, se llama, en plan, que todo lo que es público, si tienes un contrato público de lo que sea, cualquiera puede pedir con tu nombre y apellido, bueno, ajá, cualquiera puede pedir información de tu sueldo. Entonces, si tú quieres saber cuánto cobra tu compañero de trabajo, sencillamente puedes preguntarlo a la autoridad competente y te lo dicen, solo por tema de comparación. Y yo creo que no mucho más. Si te gusta mucho cómo verte en el trabajo, son muy estrictos con el uniforme, ¿vale? Entonces eso creo que a lo mejor es un detallito que a lo mejor a alguien le da un poco de corte, pero son muy estrictos con el uniforme, o sea, uñas cortas, sin nada de pinturas, ni nada, ni perfumes, ni nada. Bueno, pero eso está bien al final. Sí, 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 pero bueno, yo por avisar, para que no te pille de sorpresa. Sí, sí, pero son estas cosas que si no las sabes, bueno, mira, pues te parecen curiosas, ¿no? De comentar. Genial, Sally. Y una pregunta muy rápida. ¿Cómo te ha ayudado Redmir en este proceso? Pues mira, yo dije, a mí me pareció genial, me ha parecido muy bien el proceso, la verdad, el seguimiento y tal. Yo no tengo nada malo que decir, más allá de que yo he sido el irresponsable en mi relación con Suedmir, sobre todo con Víctor, que ya te digo, me da vergüenza. Ha sido muy bien, me habéis ayudado muchísimo con lo de las traducciones y la guía de cómo ir hacia adelante, las cartas de presentación y tal. Yo genuinamente no requerí tanta asistencia, a lo mejor en cierta forma, porque es que yo el primer mensaje, el primer currículo que mandé de allí me respondieron y aquí me quedé. Entonces fue bastante fácil y luego, como no me cambié de sitio ni de trabajo ni nada, pues fue la primera carta, el currículum me lo habéis, o sea, yo hice mi currículum, pero me lo habéis arreglado vosotros y le habéis echado un ojito y arreglar y el idioma en aquel entonces, que nada de nada todavía, yo con mi A2 sobrevalorado, no podía hacer más nada de lo que había hecho. Pero no, ha sido muy bien, la verdad, ha sido una buena experiencia. Qué bueno, genial. Vale, pues te voy a preguntar súper rápido las preguntas que nos han dejado por Instagram, ¿vale? Pero además nos quedan 4 minutos, o sea, va a ser muy rápido. La verdad es que has contestado a todas porque muchas iban enfocadas a cómo encontraste el trabajo de la Cara Assistant o cómo hiciste para trabajar antes de tener la legitimación, pero has explicado todo al detalle, así que no creo que queden dudas al respecto. Y lo que sí que nos han preguntado, que sí que es verdad que has dicho que estuviste entrenando en diferentes países, etcétera, y nos han preguntado específicamente por qué Suecia y no Noruega. Cuando hice la búsqueda, yo no sabía todavía dónde iba a terminar mi periplo. Primero porque yo me había hecho, o sea, yo tenía una matrícula para un máster que ya tenía la entrada y que ahora tengo en pausa en el Karolinska de nutrición. Entonces esa era una parte que yo quería, ya que voy a estar en Suecia, pues aprovecho y me hago la especialidad allí. Esa era una parte. Pero segundo,
Cuando se hacen los puntajes de calidad internacional, Suecia está en calidad mucho más arriba que Noruega, o sea, mucho más cerca del top que Noruega. Y además de eso, como yo no sabía dónde iba a terminar, pues busqué en cierta forma países como los más reputados y Suecia estaba por encima. Y dije, a la hora de aprender un idioma nuevo, pues me voy con el que más cerquita esté del top. Básicamente esa fue toda mi elección. Y porque ya una vez estando aquí, me dijeron mis compañeros que están aquí, de aquí, que es más fácil encontrar ST aquí que allí en Noruega. De hecho, nosotros tenemos muchos compañeros noruegos porque para acceder a la especialidad que a ellos les gustaría hacer, lo tienen más fácil venirse a Suecia, hacer la entrevista, pillarse plaza, terminar el ST y se regresan casi siempre a Noruega porque, claro, el sueldo es mejor en Noruega. Pero bueno, eso fue básicamente El el estilo, razonamiento. el estilo de vida también es más caro en Noruega, si no me equivoco. Sí, también, también, también. En España, por ejemplo, en cuanto a sueldos y coste de vida se refiere, es una pregunta que nos hacen mucho. Eh, Ah, ajá. ¿Qué opinas al respecto? A lo mejor hace 6 años podría decirte que Suecia el coste de vida era el doble que España. A lo mejor hace 6 años. Actualmente España, y yo viajo, llevo aquí 1 año y 3 meses y he ido a España 6 veces en ese tiempo, ¿vale? O sea, regresé de España hace un mes y me voy a ir el mes próximo. Y no, yo creo que ahora está pues 1,3 o así, Ujú. no mucho más caro Suecia que España, ahora mismo, ha subido muchísimo. Al menos mi valoración de, una vez más, insisto, desde Alicante, no sé el resto de España porque es que yo viví en Alicante, no puedo comparar con todo, pero desde España, mira, pues yo pago por un piso de 2 habitaciones en un pueblo de 900 habitantes, yo pago 830 euros más o menos, de un piso, un pueblo de 11.000 habitantes, perdón. Yo pago aproximadamente 830 euros. En Alicante, no en el centro, los barrios de alrededor, pues más o menos eso es lo que cuesta un piso de 2 habitaciones o 3 habitaciones, pero más o menos, similar. Pero además de eso, la relación sueldo de un sitio y otro como residente no tiene nada que ver. O sea, nada que ver. Cero. Yo trabajé como Lecar Assistant 10 meses y como Lecar Assistant 10 meses yo cobré el mismo sueldo de Lecar Assistant. Déjame aclarar que Lecar Assistant es un trabajo que se creó aquí para que los estudiantes de medicina pudiesen trabajar durante el verano, ¿vale? O sea, es un trabajo de estudiante de medicina, no es un trabajo de médico propiamente dicho. Aquí están los vicariat para los médicos underläkare sin legitimation, o sea, para los médicos que son, ya tienen el reconocimiento de competencias, pero todavía no tienen su licencia médica sueca. Entonces hay vicariat para gente con licencia y sin licencia. Pero claro, esos son como más queridos, más deseados y se acaban más rápido. Entonces está el trabajo de los estudiantes de medicina, básicamente, que es el Lecar Assistant. Y yo como Lecar Assistant cobraba lo mismo que como médico de una mutua en España a jornada completa. Y luego o sea, y con como lecal asistente evidentemente no haces guardias, pero haciendo mi trabajo de urgencias tampoco subía tanto el sueldo, porque claro, subías al nivel inmediatamente superior de los impuestos y goodbye, ¿sabes? Entonces, la capacidad de ahorro, pues depende, supongo que cambiará mucho. Ah, mira, todo lo que sea, todo lo que tenga la palabra niño menor de 18 años aquí, es básicamente público y lo que se paga es nada. O sea, lo máximo que llegas a pagar por una guardería en Suecia, yo es que tengo el número en Kronor en la cabeza, pero viene a ser algo entre 120 euros y 140 euros, no más que eso, al mes. Estamos hablando que mi sueldo de Lecar asistente eran 2.700 euros, ¿vale? Somos dos, claro, en casa que trabajábamos de lo mismo, entonces eso te da también mucha capacidad de ahorro, pero es que ese era mi sueldo como médico de una mutua en España. Estamos hablando después de impuestos, ¿vale? No hablo de bruto, hablo después de impuestos. Luego, con el BT casi me duplicó el sueldo. O sea, primero como legitimera el DECARE, casi me duplicó el sueldo. Me subieron como 1.500 euros por ahí. Y ya luego cuando empecé el BT, pues me subieron unos 300 más. Entonces ahora estoy cobrando, en euros vendrá a ser entre 3.800 y 4.200 euros por ahí, Ujú. más o menos. No, todavía no he cobrado mi primer sueldo con guardias,
que se pagan totalmente aparte. ¿Son obligatorias las guardias? Son opcionales, las guardias son opcionales. Y las guardias, como te tienen que autorizar a hacerlas cuando inicias a trabajar, son parte de la residencia, tendrás que hacer alguna, evidentemente. Dentro de familia, entre semanas, las guardias son de 4 de la tarde a 9 de la noche. A partir de las 6 de la tarde, creo, no lo tengo muy claro, se paga nocturnidad. Los fines de semana, y con fines de semana cuenta viernes, sábado y domingo, también el viernes es fin de semana, eh, se paga a lo mejor 120 crunos la hora, a lo mejor. Creo que entre semanas es 80 crunos la hora, en los fines de semana es 120 crunos la hora, y los fines de semana es de 11 de la mañana a 4 de la tarde, ¿vale? Y no son obligatorias. Se tienen que cubrir, pero no son obligatorias. Entonces, básicamente lo que hay es como una página en la que tú te inscribes con tiempo y tú eliges, claro, por supuesto, en plan, un grupo, los district leckers, o sea, los especialistas ya casi siempre, pues evidentemente, yo ni sé cuánto cobran, sinceramente no lo sé, no tengo idea, ni tampoco sé a cuánto se paga la guardia de los especialistas, sé que evidentemente se pagará más que la de los residentes. Uno se inscribe con tiempo, casi siempre los especialistas eligen los fines de semana porque obviamente pagan más. Y entonces existen plus, como por ejemplo, es que yo me sorprendo muchas cosas porque es que todavía me sorprendo con cosas de esas. Existen plus como por corto aviso, que yo pensaba que era algo así como horas, y resulta que 48 horas se considera un corto aviso. A mí, la primera vez que me dijeron eso, te lo juro que la mandíbula me hizo así, ¿qué me cuentas? Corto aviso. Y creo que hay, no sé si esto es algo de mi común, o sea, de mi ciudad, o si es de la región en sí, no sé, pero hay como un plus por buena persona. Que sí, que básicamente es un plus por buena persona. Yo no sé traducirlo mejor que eso. Es como te preocupas por un compañero porque alguien se enfermó y te pagan el plus de, vale, has cogido una guardia con corto aviso, plus has sacrificado tu tiempo libre para salvar un turno porque una persona se enfermó. Wow. Entonces, yo creo que eso es una forma de no obligar a nadie a ser guardias, porque no son obligatorias, y pues también de recompensar que hagas guardias y de estimularte a que hagas guardias. Yo solamente no sé cuánto voy a cobrar. Si hubiésemos hecho la entrevista dentro de un mes, habría dicho cuánto iba a cobrar porque he hecho mis primeras 2 guardias este mes. Me pagarán el día 25. Siempre todo el mundo cobra el mismo día, el día 25, toda Suecia. Pero vamos a ver, o sea, la capacidad de ahorro, ¿yo qué quieres que te diga? Yo no tenía mala capacidad de ahorro porque como ya digo, éramos dos y podíamos ahorrar y nos mudamos para acá cómodamente. Veníamos dispuestos, o sea, no teníamos ningún tipo de certeza de trabajo, nosotros nos habíamos preparado para hacer la mudanza durante un año y algo. Ah, mira, existe lo del Eures. Ujú. Eso del EURES, yo creo que es importante que todo el mundo lo sepa, que existe. Es como una ayuda de la Unión Europea a los trabajadores que se mueven dentro de fronteras de Europa, que te cubre bastante. En Suecia es 1.300 euros por cada uno de los epígrafes, Ujú. que básicamente pues a nosotros nos salió 2.600 euros, que genuinamente todo lo que es la mudanza lo pagamos con ese dinero. O O sea, sea, traernos conseguisteis la cosas Eures, desde España, pedisteis la ayuda de Eures, digamos. sí. Muy bien. Nos la pidió el trabajo, o sea, nos pusimos en contacto con ellos y teníamos un compañero que nos dijo, oye, ¿hay alguna ayuda de la Unión Europea? Pero yo no sé de eso. Pregúntale a tu empleador. Es todo la información que tuvimos. Y ella me dijo, sí, yo creo que hay algo de eso, pero tampoco lo sé. Te voy a poner en contacto con recursos humanos. Y ya la de recursos humanos directamente me mandó un mail y me dijo, necesito tus datos para el EURES. Y yo, perdona, pero ¿qué es eso? Dame más info y me dijo, vale, y me mandó la página, estaba en sueco, no tuve ni idea. Lo busqué y luego descubrí que, claro, el gobierno español también tiene dicha página, solo que yo no tenía idea de que existía. Es un poco como información que existe, pero está, ¿sabes? Si no sabes que existe, no la encuentras. Y pues nada, fue sencillamente mandarle la documentación y ellos lo gestionaron todo rapidísimo. Y la mudanza la paga uno mismo, pero luego te llega a tu cuenta del banco como la devolución en cierta forma, Qué bueno. pero que nosotros realmente pagamos menos de lo que nos dieron, porque no nos gastamos 2.600 euros en transporte, tal, o sea, sí porque pagamos creo que 2 meses por adelantado del piso que encontramos, Ujú. Qué bueno. entonces eso.
Sí. Eso. Bueno, Mm, al final el cambio, que es lo importante, ¿no? A pesar de que dejas España, dejas ese país donde al final has estado viviendo muchos años, irte lejos siempre cuesta, es un sacrificio, pero mm. compensa, según lo que me A cuentas. ver, está claro, uno siempre deja sus cosas. Yo ya te digo, he ido seis veces en 14 meses. Y hombre, la comida. Yo que la comida, no puedo decir otra cosa. Yo he ido 6 veces. No, mi madre y mi hermana viven en España. Mi hermana también estudia medicina. Y, y nada, pero yo básicamente viajo a España por pues, los amigos, ¿sabes? Lo de siempre. Los amigos, la comida. Pero bueno, al mm, final, como dices, ha sido en muy poco tiempo. En todo el tiempo que has estado ahí, has ido muchas veces a España, que no está tan lejos. que no, que son 3 horas. Sí, por Y 7. afortunadamente, Alicante, sí, claro, afortunadamente Alicante tiene aeropuerto a 15 minutos, entonces, pues estoy allí. Pues mira, otra cosa de Suecia, el transporte público, que es espectacular, lo de los trenes. Y dentro de la misma, o sea, dentro de la misma región, el billete más caro de 3 horas cuesta entonces kronor, que viene a ser pues como unos 9,5 euros y vale 3 horas, pero cuando digo es como te puedes pillar un ave, ¿vale? Te puedes pillar un ave con ese billete Muy bien. durante 3 horas. Entonces, claro, si te vas muchos cursos, la mayoría de los cursos son financiados por tu trabajo y si te tienes que desplazar, pues también, incluyendo comida, eh, casi todo, es que todo, el transporte público, todo. Qué Yo, bueno. la verdad, a todo el que quiera hacer el cambio, si cree que va a ser para mejor, va a ser para mejor. O sea, si tiene la duda de si va a ser para mejor, sí, va a ser para mejor. Es otro tipo de trabajo, ¿no? No significa que sea todo muy fácil, ni que no se haga nada, ni que no se trabaje nada, pero yo genuinamente siento que la medicina que yo estudié, o lo que yo pensé que era la medicina, nada más lo voy a poder trabajar aquí, en comparación con el sistema del que vengo de allá de España. O sea, genuinamente aquí puedo elegir yo si quiero tener visitas de 30 minutos, 45 minutos o 1 hora por paciente. Y depende de lo difícil que sea. Ahora mismo yo no me imagino cómo mis compañeros pueden gestionar ver un paciente en 8 minutos. No lo entiendo. No sé cómo, son unos héroes, no sé cómo. Completamente. Yo la visita más corta que tengo son 30 minutos, la más corta. Espectacular. Mm, Tengo mis 45 minutos para que el señor de 85 años que vive solo me dé la charla de su vida. Sí, sí, Eso es lo que completamente. pasa. Jolín, Chabeli, ¿cuántas cosas? Nos has explicado un montón de cosas. Me sabe muy mal, pero se nos acaba el tiempo. Podríamos hacer otra llamada y seguir hablando un montón de rato más. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por contestarnos a todas las preguntas y por toda tu historia, que al final va a ser muy inspiradora para muchos médicos seguro cuando puedan verla. Así que muchísimas Espero que gracias. sirva. Si yo de verdad quiero que todo el que pueda, todo el que sea posible que le vaya mejor en la vida, le vaya mejor. Así que nada, gracias a vosotros, la verdad, por el apoyo en el proceso al principio, sobre todo. Y al Víctor, que todavía me da vergüenza con el Víctor. Pero nada, 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 y un placer conocerte.